¿Cómo están, estimados colegas? Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero decirles que desde ya es un gran gusto compartir este espacio con ustedes y la idea es que podamos pensar justamente algunas ideas para la recuperación de días de clase dentro del marco de este modelo que se denomina el aula invertida y que es un modelo muy rico y muy potente para pensarlo en todos los niveles y en todas las modalidades de nuestro sistema educativo. Entonces, en esta presentación, en primer lugar, vamos a abordar el concepto de aula invertida. Luego vamos a presentar algunos posibles ejemplos que ustedes pueden tomar, que pueden tener en cuenta, por supuesto, adaptándolos a sus niveles, a sus asignaturas, etc. Y luego también, a medida que vayamos presentando estos ejemplos, vamos a presentar brevemente y hablar de algunas herramientas que pueden servirnos para plantear esas ideas de recuperación de horas de clase, ¿no? Dentro de este contexto del aula invertida, herramientas muy tradicionales y otras relacionadas con las nuevas tecnologías. De modo que vamos a comenzar invitándolos a visualizar este cuadro tan conocido, tan famoso de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, y en donde vemos estos relojes que se diluyen, que se derriten y que nos hablan de unos tiempos diferentes, ¿no? Nosotros en nuestra tarea educativa tenemos los tiempos más rígidos de las clases presenciales. Ahora, por suerte, hemos vuelto a la presencialidad plena que extrañamos tanto en esos tiempos de pandemia, ¿no? Que nos presentan unos tiempos bastante rígidos en el sentido de que tenemos que respetar esos horarios de clase, ¿no? Pero nosotros podemos combinarlos perfectamente con esos otros tiempos más diluidos, más flexibles, ¿no? Que tienen los alumnos fuera del aula. Y entonces poder combinarlos y poder flexibilizar todo esto y generar unos tiempos fluidos que combinen esa presencialidad tan rica con el trabajo que los estudiantes pueden hacer fuera del aula, va a enriquecer muchísimo nuestras propuestas y entonces aprovechar esos otros tiempos nos va a permitir recuperar esas clases que no hemos podido tener en la presencialidad. Bueno, también los invito a visualizar esta imagen que es de un libro miniado, de un libro iluminado y que nos muestra una escena educativa de la Edad Media, ¿no? Donde vemos que el profesor es la fuente de la información sentado en esa cátedra que hasta está más alta que los estudiantes que escuchan pasivamente. Obviamente sabemos que esto ha cambiado mucho, ¿no? Que en nuestros tiempos ya no es así, tal como lo estamos viendo, pero sin embargo quedan algunas huellas de esto, ¿no? Y por ahí vemos algunas de estas huellas en nuestras propuestas de clases, que por ahí muchas veces son expositivas, son tradicionales, los alumnos tienen un rol pasivo, y justamente lo que nos va a proponer esta modalidad del aula invertida es cambiar esta instancia presencial, poder aprovecharla de otro modo, para otras cosas, ¿no es cierto? Sin dejar de lado esa exposición de contenidos que es tan importante, pero esa exposición hacerla en otra instancia, en esos tiempos diluidos, fuera del aula, para aprovechar justamente esta instancia presencial en donde están nuestros cuerpos, nuestras miradas, nuestras personas, de una manera diferente. Y finalmente, en esta introducción, los invito a observar esta obra que se llama Relatividad de Maurits Escher, y entonces que, como ven, nos muestra que todo está dado vuelta, ¿no es cierto? Esto está todo patas para arriba. Bueno, también a esto nos invita este modelo del aula invertida a dar vuelta a esa clase presencial, a poner las patas para arriba, a pensarla de otros modos diferentes, justamente porque se puede combinar con un trabajo que los estudiantes van a realizar fuera del aula, y en ese fuera del aula van a poder recuperar, ¿no es cierto?, esas clases o esas horas de clase que no pudieron darse presencialmente. Entonces esto de dar vuelta, poner patas arriba el aula presencial, es también de lo que nos habla este modelo del aula invertida. Entonces vamos a pensar un poquito, o les vamos a presentar en qué consiste, qué es esto de la clase invertida, que en inglés se denomina flipped class, dar vuelta. Bueno, entonces vamos a comenzar presentando los antecedentes de este modelo, y los antecedentes se relacionan con Salman Khan, que es un ingeniero electrónico y también profesor de matemática,
que él en el año 2004 se le ocurrió grabar pequeños videos desarrollando contenidos y explicaciones de las matemáticas destinados a sus sobrinos, ¿no? Entonces les mandaba estos videos para que ellos entendieran algunos contenidos y tuvo muchísimo éxito porque los sobrinos entendían todo, veían los videos una y otra vez, les iba muy bien y entonces decidió extender esta idea, ¿no? Y entonces fundó esto que se llama Khan Academy, que es interesantísimo porque es una plataforma que está conformada por un montón de videos de profesores de todo el mundo y de todas las asignaturas que desarrollan contenidos. También, como vemos aquí, hay una versión en español y este es un repositorio interesante para nosotros como docentes, ¿eh? Nosotros como docentes también tenemos un rol de curadores de contenido, ¿no? Y entonces de buscar recursos interesantes que podamos proponer a nuestros estudiantes y también estos recursos y proponer esa visualización nos puede servir para recuperar horas de clase o tiempos, días en los que no pudimos tener clases presenciales, como vamos a ver enseguida en alguno de los ejemplos. Bueno, esto es un antecedente, pero quienes popularizaron este modelo son los profesores Bergman y Sams, que son dos profesores de Colorado, Estados Unidos, que como ven tienen de fondo la tabla periódica de elementos, ¿no? Esto es porque ellos son profesores de química y en el año 2007 también se les ocurrió filmar videos explicando contenidos de química, sobre todo pensando en los alumnos que habían tenido que faltar, que no habían podido ir a las clases. Pero bueno, cuando los empezaron a usar también vieron que eran muy efectivos y que también podían servir para comenzar a pensar en las clases presenciales de un modo diferente, ¿no? Y entonces ellos son los que popularizan y los que le dan empuje a esto que se va a llamar el aula extendida, el aula invertida, perdón, ¿sí? Y entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, esta exposición de los contenidos de química la podemos hacer a través de los videos, ¿no? Y entonces ahí exponemos y cuando los alumnos vienen al aula, en vez de hablar nosotros como bustos parlantes, entonces les proponemos que desarrollen los ejercicios de química y los vamos acompañando en esos desarrollos. Entonces así damos vuelta la modalidad tradicional, ¿no es cierto?, en la cual en las clases exponemos, hablamos y fuera de la clase los alumnos tienen que hacer las actividades solos, cuando en realidad ahí necesitarían mucho más de nuestro acompañamiento, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que ellos postulan. De este modo, el aprendizaje invertido, ¿qué es? Y bueno, es un enfoque pedagógico en el que esta exposición, este desarrollo teórico de los contenidos se va a realizar fuera de los tiempos y de los espacios de la clase presencial y entonces los alumnos van a tener que trabajar fuera de la clase, conociendo, leyendo, mirando el desarrollo de los contenidos y entonces de este modo los tiempos de la clase en los que podemos compartir tantas cosas y que es tan enriquecedor no se va a utilizar para que el profesor exponga, sino para otras cosas, para socializar, para dialogar, para desarrollar actividades, ¿no? Y entonces, de este modo, ¿qué es lo que va a pasar? Antes de la clase, los estudiantes se van a preparar, ¿no? Van a visualizar videos, van a resolver actividades, van a trabajar sobre todo con esa parte teórica. Y entonces, durante las clases, van a poder aplicar todo eso que trabajaron en el antes y lo más importante es que van a tener una retroalimentación permanente y en el momento del profesor. Y bueno, por supuesto, después de la clase van a poder reflexionar sobre eso que han aprendido y, por supuesto, seguir aprendiendo. Y esto es lo que nos propone el modelo del aula invertido, del aprendizaje invertido. Como ven, aquí tenemos de manera vertical la palabra flip, que es el dar vuelta en inglés. Y aquí están entonces los pilares de este modelo. En primer lugar, los ambientes flexibles, es decir, no solo podemos aprender en el espacio y en el tiempo del aula, sino en otros ambientes fuera del aula. La cultura del aprendizaje, porque entonces con este modelo, ¿qué es lo que va a ir pasando? Que los estudiantes se van a ir acostumbrando también a aprender solos, ¿no es cierto?, a prepararse para venir a las clases y entonces van a ir aprendiendo a aprender y van a ir adquiriendo esta cultura del aprendizaje. Por supuesto tiene que haber un contenido intencional, es decir, el profesor tiene que pensar en contenidos concretos, en propuestas concretas para poder dar vuelta a la clase y por supuesto que la figura del profesor es fundamental.
¿no? Este profesor, ustedes profesores, que van a planificar acciones para recuperar esos días perdidos, pensando en esto de la clase invertida, pensando qué es lo que les van a proponer a los estudiantes realizar fuera del aula y cómo van a combinar eso con el aula presencial. Por supuesto, profes, que este modelo nosotros lo podemos pensar siempre para nuestras clases habituales, ¿no es cierto? Pero nos viene muy bien para poder recuperar esos días de clases presenciales que no pudimos tener, ¿no? Y también, por ejemplo, para pensar en alumnos que tuvieron que faltar, que tienen las trayectorias ahí un poquito interrumpidas, y entonces esto puede ser una buena propuesta también. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del aula invertido, del aprendizaje invertido? Bueno, vamos a decir que otorga un rol sumamente activo al estudiante. Primero porque tiene que prepararse para venir a la clase presencial y en la clase presencial también va a tener un rol sumamente activo, ¿no? Entonces esto hace que el docente se convierta en un guía, en un facilitador, en un compositor de materiales, de actividades, motivador, por supuesto, va a ir evaluando los avances de los estudiantes y demás. Por supuesto que este modelo va a enriquecer el tiempo compartido en el aula presencial de una manera muy enriquecedora, de una manera muy potente, podemos decir, ¿no? Porque se pueden plantear discusiones, ejercicios, laboratorios, proyectos colaborativos, socializaciones, respuestas a dudas, desarrollo de ejercicios y un sinfín de posibilidades. También nos viene muy bien, como decíamos recién, para recuperar días y horas de clases presenciales y permite algo muy interesante, ¿no? Antes hablábamos de la cultura del aprendizaje, entonces va a permitir también que el estudiante vaya adquiriendo autonomía para aprender. De modo que, como ven, se trata de un modelo muy interesante, muy potente que podemos tener en cuenta y, bueno, esto es la conceptualización.